La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. No estuvo, entonces posiblemente estuvo, pero es un alcohólico. No le da tiempo a la familia. O ausencia maternal, pero si mamá estuvo presente, es que ella está muy ocupada trabajando o es una alcohólica. Ustedes saben, bipolar, insuficiencia de las escuelas, pandillas, vecindario violento. O sea que van a aparecer en la escena las razones típicas que se dan por la cual un chico de 12 años arremete contra sus hermanos. La pregunta que yo presento, y es válida sea que una persona crea en la Escritura o no, la pregunta que yo presento es, antes de tener a los expertos en la escena y todas las cosas que ellos enumeran como causa, el primer fratricidio tomó ocasión. ¿A qué se debió aquello? Porque no se puede decir vecindario malo, violento, pandillas, padre que abandonó el domicilio, madre indiferente. Nada de eso es aplicable. Nada de aquello se puede aplicar al caso de Caín y Abel. Por supuesto, la ciencia, los conocimientos modernos se levantan contra el conocimiento revelado por Dios en la Escritura. Pero sea que usted crea en la palabra de Dios o no, hubo un primer hermano que mató a otro y por seguro sucedió en un ambiente tan distante al nuestro, en una hora tan distante a la nuestra, que los ambientes que supuestamente provocan que un hermano arremeta contra otro, no estaban presentes. Y lo que ocurre, a mi parecer, amados hermanos, queridas hermanas, es que se toma lo que en realidad es una consecuencia y se le llama factor, causa. Explíquese, pastor. Sí, hoy tomamos lo que en realidad son consecuencias, pandillas, ausencia paternal, ausencia maternal, vecindario violento, bipolar, esquizofrenia, adicción. Hoy tomamos todo aquello que son en realidad consecuencias de un factor y decimos, no son consecuencias, son causas, son factores. Porque en realidad el factor que provocó aquel primer asesinato se llama pecado. Pero los expertos no van a decir fue el pecado, pero el pecado es lo que se apodera del corazón. Es el virus, es el germen que entra en el corazón, que lleva a la actividad que nosotros luego la explicamos como homicidio, pandilleros, abandono de domicilio, adicción. Así que fíjense qué problema tan serio tenemos, porque estamos tomando los efectos y los estamos clasificando como causas. Y por lo tanto, aunque nos prometen que es una mejor hora, una mejor sociedad, lo que tenemos es una tremendísima cantidad de niños ya drogados porque no saben qué hacer con ellos. Cada día aparece una clasificación más, otra clasificación, y cuando no le encuentran solución, medica al muchacho. Pero ¿cómo van a encontrar solución si lo que ellos catalogan como factores en realidad son resultados, consecuencias? Porque la consecuencia de todo aquello se llama pecado. Fue el pecado que entró en el corazón del hombre lo que hizo que Caín se levantara contra su hermano Abel. Pero dije y vuelvo a decir, la sabiduría de este siglo, que dicho sea de paso, la Escritura la describe como terrenal, animal y diabólica. Nótese cómo desciende. Jamás señalará
el pecado como el factor principal que lleva a un hombre a dejar su hogar, a una mujer a mostrarse indiferente para con sus hijos, a pincharse las venas, a participar, a correr con las pandillas y todo lo demás. Qué triste cuando los expertos no detectan que aquellos no son factores sino consecuencias y por lo tanto están como el perro que está tratando de echar mano de su propia cola. Y por eso le decía que en medio de este desenfreno y en medio de esta locura, de esta hora que nos ha tocado vivir, Dios nos regala un refrigerio. Y no solo un refrigerio, sino que nos regala su palabra, su sabiduría para nosotros conducir nuestros asuntos debidamente. Oremos por esa madre porque lo que lleva en su corazón es un pesar, un dolor tan grande que uno no es capaz de imaginarse aquello. Imagínese usted que la llamen al trabajo y que le digan, corra a casa que hay un incidente feo allá en su casa. Y que alguien de la policía le diga, señora, siéntese, permítame explicarle. Hay cosas muy duras. Escuché a Gigi Ávila explicar lo que estaba pasando en su mente, en su corazón, inmediatamente después que lo llamaron para dejarle saber que el esposo de su hija había arremetido contra ella, la apuñaleó tantas veces que cuando finalmente llegaron a ese sector de la Florida donde se había cometido ese homicidio, los policías le rogaban a Gigi y a la esposa, no entre, lo que va a ver es muy feo, es muy desagradable, pero él insistió en entrar y ver. Y lo más tremendo del caso es que no solo decidió entrar y ver, sino que en poco tiempo fue a visitar al asesino de su hija a la cárcel para decirle te perdono. Y eso, amados hermanos, queridas hermanas, me trae al tema para esta ocasión, la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. ¿Qué le parece si primero buscamos el rostro de Dios para que nos provea el bocado espiritual que estamos buscando? Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por este nuevo día y esta nueva oportunidad que tú nos regalas de sentarnos a los pies del Espíritu Santo, que es el Maestro de la Iglesia por excelencia. Te pido en el nombre de Jesús, Dios bueno, que me regales el ser instrumento de Dios para yo poder entregar tu palabra con precisión, como es digno del Señor. También te pido que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, entenderla, atesorarla en el corazón, practicarla. Y así, Señor, seremos agradables a Dios en pensamientos, palabras y hechos. Te pido que te glorifiques en esto que te pedimos, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra gracia viene a nosotros del vocablo griego charis. Y lo primero que quiero decirles acerca de la gracia de Dios es que revela el corazón de Dios, revela la mente de Dios. Porque a través de gracia vemos cómo Dios se dispone en su corazón pagar el precio que sea necesario pagar para redimir, rescatar, liberar a la humanidad. Y el precio que se puso sobre la cabeza suya y la mía fue alto. Morir, y no primero con algún calmante, con alguna anestesia y luego pararle el corazón, sino algo cruento. Muerte en dura cruz, la cruz romana. Tristemente, lo que la mayoría de los creyentes saben acerca de la gracia se limita a Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9. Voy a decir eso otra vez. Tristemente, lo que la gran mayoría de los creyentes saben acerca de la gracia se limita a cualquier conocimiento que tengan de Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9. Y aquellos versos dicen así, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es más, son muchos los cristianos que pueden recitar estos versos. Pero si usted los considera detenidamente, usted notará que en ellos no hay definición, sino explicación de dos cosas. La primera, que el hombre se beneficia
por la gracia de Dios. ¿En qué forma se beneficia? Es salvo por la gracia de Dios. Y número 2, que la salvación no se disfruta, no se llega a ella a través de obras, sino por gracia. Pero no hay definición de gracia. De modo que si usted cree entender la gracia basado en Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9, usted no entiende la gracia. Y lo triste del caso es que pasan las semanas, los meses, los años, visitamos la iglesia, ¿sabe Dios cuántas veces? ¿Cuántas iglesias? No solamente esta, ¿cuántos ministros no conocemos? Programas de radio, programas de televisión. Y resulta ser que cuando alguien nos pregunta acerca de gracia, traemos al frente de la conversación Efesios 2, 8 y 9 y Efesios 2, 8 y 9, júzguelo usted por sí mismo, no explica gracia. Sí te pone en conocimiento de lo que la gracia hace a favor de la humanidad, salva. Y aclara que tiene que ser por gracia la salvación, no por obra, pero no te explica la gracia. Por eso comenzaba a explicarles que lo primero que vemos, lo primero que notamos de la palabra gracia es que muestra el corazón de Dios, la disposición del corazón de Dios para hacer lo que sea necesario para rescatar al hombre. Fíjese. Si la palabra gracia no haya definición, no haya explicación, entonces nosotros hacemos con la gracia como nos parece. Que dicho sea de paso, es lo que precisamente ha sucedido con esta palabra. La palabra gracia es una de las 3, 4 palabras más importantes en el léxico del cristiano. ¿Cuáles serían otras? Redención. ¿Cuántos aquí son redimidos? Nótese que decimos, sí, soy redimido, pero si alguien te pregunta, ¿qué significa redención? Posiblemente pases un poco de trabajo explicando aquello. Salvación, gracia. Son palabras importantes en el léxico del cristiano. Y como comencé a explicar, resulta ser que aparecen en la escena del círculo cristiano todo tipo de explicación. Y las palabras, no por obras, se interpretan con la siguiente idea. Esto es lo que se interpreta de aquello. Una vez que eres salvo, desaparecen las obligaciones. Porque en cualquier asunto en el que tú te involucres, que tenga apariencia de obra, ya aquello no sirve porque es por gracia. Entonces, nótese cuán sutil trabaja el asunto. Por gracia soy salvo. ¿No es cierto que el texto lo dice? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pregúntale a las personas qué significa no por obra para que nadie se gloríe. Y te dirán, eso significa que las obligaciones y las responsabilidades del cristiano cesaron. No puedes hacer absolutamente nada porque si haces algo, entonces ya es por obra. Y el texto dice que no es por obra, sino que es por gracia. Pero el autor de estos versos también escribió una carta a Tito. Y allí sí tenemos definición de gracia. Capítulo número 2, versículos 11 al 14. Los voy a leer en su totalidad y después voy a hacer unas pausas marcando los puntos importantes que aparecen dentro de estos versos. Tito, capítulo número 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Una vez me dijo uno y luego me lo corroboró otro, que yo escribo con oraciones bastante largas, que casi que agoto las comas, pero no creo competir con Pablo. Vamos a marcar los puntos importantes de estos versos porque en ellos encontramos definición, explicación para la palabra gracia, para el hecho, la obra que conocemos como gracia. Lo primero que encontramos es que la gracia de Dios se ha manifestado, no está escondida, no tenemos necesidad de que alguien nos diga, está guardada ahí en algún ropero, ven que te voy a enseñar, no, se ha manifestado, Dios la ha hecho visible. La gracia de Dios se ha manifestado.
el que dice no la veo es porque escoge sacarse los ojos, cerrar los ojos, porque se ha manifestado. ¿Por qué se ha manifestado? Para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para liberar al hombre de las garras del pecado. Y el tercer punto es importantísimo. Se ha manifestado para salvación, no solo, como dicen algunos, a los escogidos, a los electos, a los predestinados, sino a todos los hombres. Recuerden, en Efesios 2, 8 y 9 no hay definición, no hay explicación de gracia. Lo que encontramos allí es explicación tocante a los beneficios. Somos salvos por gracia. Y una palabra de corrección o amonestación: nadie se salva por obras. Pero ahora cuando venimos acá a Tito capítulo número 2 versículos 11 al 14 encontramos definición. Y recuerde que el autor de Efesios 2, 8 y 9 es el autor de Tito 2, 11 al 14. Los primeros 3 puntos. La gracia de Dios se ha manifestado, no está escondida. ¿Por qué se ha manifestado? Se ha manifestado para salvación. ¿A quién puede llegar esta salvación? ¿A quién se le ha manifestado? Para salvación a todos los hombres. Pero ahora nótese, en el cuarto punto encontramos que gracia tiene pedagogía. No se deja a lo que se te ocurra a ti, lo que te venga a la mente, lo que te parezca. La gracia tiene pedagogía. Tiene instrucción, tiene educación. Y en la quinta posición aparece la palabra renuncia, renunciar. ¿Cuántos han renunciado? Cuando usted renuncia, usted se retira de aquel empleo, de aquella organización. En este país, cuando el empleador y el empleado ya comienzan a hallar dificultades, la relación se está malogrando, el empleado busca por todos los medios que lo voten. No renuncia. Porque aunque no habla inglés, hay 2 o 3 palabras que para los hispanoparlantes que trabajan son importantes. Y una de ellas es unemployment. ¿Qué dijiste? Unemployment. Oye, ¿tú hablas inglés? Nada. 0. Pero yo sé lo que es unemployment. Fíjese que para el ser humano ciertas palabras son importantes y asegura saber con precisión qué significan. ¿Qué significa unemployment? Que me van a pasar un chequecito. ¿Qué significa gracia? Redención. Unemployment, que me van a pasar un chequecito, que el gobierno me va a pasar un chequecito, que yo tengo que salir a buscar 2 o 3 trabajos y si no encuentro no hay problema, me pasan un cheque y hay extensions. Tenemos unemployment y tenemos extensions. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Claro. El miércoles les hablaba a los que se presentaron de otra palabra que Pablo usa para tratar prácticamente lo mismo. Despojaos, despojaos, despojaos. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Y cuando pensamos en despojo, muchos hispanoparlantes pensamos, lo que hace el santero, toma unas hierbas y me despoja. Me hace un despojo porque tengo un espíritu maléfico que me persigue, que no me deja avanzar, que no me deja progresar. Y entonces el santero me despoja. ¿Cuántos estuvieron en algún despojo en alguna ocasión? 2 o 3 tuvieron el valor para decir yo estuve. El resto estuvo y no se atreve ahora a admitirlo. Un despojo. ¿Y qué significa aquello? Que usted se quiere zafar, se quiere liberar de aquello que según usted le atrasa, le retiene, le resta, le bloquea. Pero esa no es la única palabra o la única definición a la palabra. También cuando un ejército vence a otro, despojan a los vencidos de todas sus posesiones.
Pero de cualquier manera, la idea queda clara, es quitarse de encima algo, zafarse de algo. Pero en el Evangelio no es que el pastor te vaya a despojar o que otro va a aparecer en la escena de tu vida para despojarte, sino que Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Dando a entender con esto que la nueva creación que Dios ha puesto en ti, porque si has nacido nuevo, eres nueva criatura, tiene la capacidad de levantarse contra la vieja y decirle, vete, despojaos del viejo hombre. Aquí no usa despojaos, sino que usa renuncia. Y dice que el cristiano renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Impiedad abarca todo aquello que Dios ha dicho es contrario a mi naturaleza. Es contrario a lo que espero de mis redimidos, de los que yo he rescatado. ¿Cuántos han conocido la impiedad? Déjame ver su mano si está conocido eso. ¿Y deseos mundanos? ¿Cuántos aquí han tenido deseos mundanos? Claro. Entonces, nótese que esta es la gracia enseñando, no es un capricho mío, no es un antojo de su pastor, es la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, lo primero que tiene que hacer es renunciar. Hay gente que me dice, qué difícil la Biblia, yo no la entiendo, yo la leí una vez y no la entendí. Yo no le veo la dificultad de esto, renuncias a aquello y implementas esto otro. Porque no sé que tú seas millonario, que tú puedas resolver todos tus asuntos sin necesidad de tu trabajo. Cuando tú renuncias a uno, tú te vas a otro, o por lo menos vas a buscar otro, ¿no es cierto? Así que vemos que el apóstol Pablo trata los dos puntos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Sobria no se limita a alcohol o narcótico. Es necesario pensar libre de las ideologías y las filosofías que están en el mundo y toman la mente, toman el pensamiento. Usted no puede en realidad pensar sobriamente hasta que usted no piensa en conformidad a la sabiduría que Dios ha dejado en su palabra. Porque algunos dicen, no, esta es una persona sobria. Sí, pero explica lo que tienes en mente. Estamos hablando de químicos. Porque si bien es cierto, hay gente que cuando se embriaga, eso es un problema. ¿Es cierto o no? Y cuando se pinchan la vena, o cuando se llevan el polvo a la nariz, o cuando se llevan el ácido a su sistema, las cosas de las que son capaces son horrorosas, ¿no es cierto? Pero fíjese que hay gente que se les prohíbe consumir aquellas cosas y mira lo que hacen. Forran el cuerpo de niños con dinamita, lo envían a un lugar público y los detonan porque tienen el pensamiento tomado. De modo que cuando la Escritura dice que debemos conducirnos en este siglo sobriamente, de manera sobria, tenemos que incluir no solo libre de químicos, sino libre de filosofía e ideología. Y yo quiero decirle que la gran mayoría, por no decir prácticamente todos, los que no conocen a Cristo de corazón, están bajo la influencia de algún tipo de ideología, aunque ellos juran que son personas que piensan con toda libertad. Pero escúchelos detenidamente, tranquilamente, y usted se dará cuenta que no son sino ecos de lo que otros proponen y exponen y promulgan. Ecos. Así que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay que descartar aquello, intercalar, colocar, instalar la sobriedad, el caminar de manera justa y piadosa. Dice más, séptimo punto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano no puede descartar esa esperanza. Juan enseña en su primera epístola que el que tiene la esperanza de ver al Hijo de Dios se santifica, se purifica, se va limpiando, abraza la consagración. ¿Han leído aquello en primera de Juan? Pero cuando tú descartas esta esperanza, cuando tú no tienes apuro porque el Señor regrese, lo estás manifestando con toda claridad. No tengo apuro porque
ya se dé el regreso del Señor, porque la estoy pasando bien, hay bonanza en mi vida, yo no tengo apuro. Rara vez, excepto las personas que son responsables y ven que hay que cumplir con otras obligaciones, pero raras son las personas que interrumpen algún momento de mucho disfrute para decir, tengo otras cosas que hacer. La gente quiere seguir disfrutando. Pero la persona responsable dice, bueno, he disfrutado, pero ahora tengo que cerrar esto porque tengo otras obligaciones y tengo cosas que hacer. ¿No es cierto o no? Pero si lo llevamos a un plano más amplio, a una condición más amplia, el que tú y yo estemos disfrutando bonanza no significa que el mundo está en bonanza. Es más, si tú miras bien, hay caos por todas partes. Miras hacia el continente africano, caos por allá. Miras hacia el Oriente Medio, caos por allá. Fíjese en el estado de tensión en la que viven algunas personas, que el otro día sale un reporte de personas que tienen tanto miedo treparse en un avión que pagan entre 200 y 600 dólares por 16 sesiones en simuladores para ver si logran superar el miedo a subirse en un avión. Y eso es sin contar el factor que estamos viendo ahora tomar ocasión, que los terroristas han decidido que los aviones son buenos instrumentos para hacer daño. Y este último incidente, que por lo que sabemos hasta ahora, el copiloto le dice al piloto, ¿por qué no vas al baño y te refrescas un poco? Y al instante que el hombre salió, el avión comenzó a descender y lo estrelló contra las montañas, los Alpes de Francia. Fíjese usted. 16 terapias que cuestan entre 200 y 600 dólares. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre no encuentra solución a las cosas que están pasando en su mente, en su corazón. Pero fíjese que la Escritura dice que los cristianos no han recibido espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero yo he conocido cristianos que tienen miedo de subirse a un avión, y yo he conocido cristianos que hablan feo, y cristianos que adulteran, y cristianos que fornican. Eso no dice nada del texto sagrado, y mucho menos tornarlo ineficaz porque 2 o 3 no se apliquen al texto o no sepan abrirse a Dios para que transforme sus vidas. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que en los postreros tiempos los burladores estarían diciendo, ¿dónde está el cumplimiento de su segunda venida? Y entre ese grupo y los cristianos que la están pasando bien porque no consideran a los demás, al resto de la humanidad, y como a ellos no le va tan bien, a estos otros no le va tan bien como a ellos, pues entonces la segunda venida de Cristo se torna hasta en inconveniente y hasta en una molestia. Pero llega la aflicción y de repente cambian de club. Renuncio al club, no tengo apuro, al club, apúrate, Señor. ¿No es cierto eso? Todo esto para llegar al verso 14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los que leen con apuro dicen, hay una contradicción allí. Porque allá en Efesios 2:9 dijo, no por obra para que nadie se gloríe, y ahora aquí dice que Jesús redimió para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. En la Escritura no hay contradicción. Es la hermenéutica, son las interpretaciones que le damos a los versos los que despiertan riña, aparentemente riña, pugna entre 2 versos. Pablo en Efesios está diciendo lo siguiente: la única forma, la única manera de salvarse es por la gracia de Dios.
que parte de la explicación de esta gracia incluye que Jesucristo tomó el lugar del hombre. Porque el hombre no se puede redimir, rescatar, salvar a sí mismo. De modo que la salvación, no importa cuánto Dios te conceda trabajar para Él, servirle, es por gracia. Nunca te podrás parar ante Dios y decirle, porque hice tanto y me desenvolví de tal manera que por eso tengo y yo merezco entrada al cielo. Jamás podrás decir aquello. Pero lo que no dice es que una vez que eres salvo por gracia, desaparecen las responsabilidades y las obligaciones. Por lo contrario, el texto de Pablo a Tito dice que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuántos han conocido a una persona celosa? Déjeme ver su mano si usted ha conocido a una persona celosa. Terrible la persona celosa. Ese no es el perfume que yo te regalé. Y ese pelo de la perra, por Dios. ¿Han visto a los celosos? Préstame el teléfono. Ábreme la cuenta de Facebook. A ver, dame el código. Quiero entrar. ¿Quién es el pequeño César? Esa es la pizzería, amor. Curioso, ¿no? Un pueblo celoso de buenas obras. El celo que acabo de explicar es dañino. El celo que Pablo usa es aquel que describe a Dios, Dios fuerte y celoso. Que dicho sea de paso, dijo Oprah Winfrey no una vez sino en diversas ocasiones, fue lo que la escandalizó a ella y la hizo huir de la fe cristiana. Porque dijo que no podía imaginarse a un Dios celoso. Porque su mente corrió al celo humano, bajo. Pero todo lo que en realidad el texto está diciendo, un pueblo que insiste, que persevera, que ama hacer el bien. Pero hacer el bien en esta generación es lo que a ellos se les ocurre. Y si tú no haces el bien según a ellos les parece, entonces tú no estás haciendo el bien. Ahora se ha levantado un problema en Indiana. El gobernador firmó legislación protegiendo los derechos de los cristianos, que no se los obligue al cristiano que tiene un negocio, sea de panadería, fotógrafo, lo que sea, a participar en bodas de homosexuales porque su fe se lo impide. Firmó una legislación protegiendo los derechos de esos cristianos. Le ha venido encima un infierno al gobernador. Pero las voces de este siglo ya dicen, no, el gobernador está equivocado y lo que le ha venido encima al gobernador es algo serio, cuando antes de esto, 20 y tantos estados ya tienen una misma legislación establecida por uno de los caudillos del liberalismo, Clinton. Así que es cuestión de, ¿qué es lo que está pasando en el momento? ¿Cuál es la mentalidad del momento? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por allí corremos todo. Y si no corres por allí, te castigamos, te hostigamos, denunciamos tus actividades y te nombramos racista, homofóbico y todo lo demás que se nos ocurra hasta que la tierra te trague. Y todo lo que hizo el gobernador fue proteger los derechos de un grupo que obviamente con cada día que transcurre va quedándole menos y menos derechos, aunque todos vivimos en una misma nación y pagamos los mismos impuestos. Y la Constitución dice, no establecerás reglas, reglamentos contra el culto libre, la religión. Por eso comencé a explicar y dije, cuidado, porque hacer el bien, cuando el mundano, cuando el progresista, cuando el liberal te habla de hacer el bien, no tiene en mente lo que tú y yo tenemos en mente.
Es lo que a ellos se les ocurra. ¿Qué hacemos? Bueno, cada persona es dueña de sí misma, ¿no? Pienso yo. Y tendrá que tomar decisiones acerca de cómo va a proceder en esta vida. Pero en estos versos, sumados a los de Efesios, encontramos 3 puntos elementales. Los comparto y termino. Lo primero que la gracia revela es la disposición del corazón de Dios para perdonar y restaurar al costo máximo a todos los que creen. Eso está en el verso 11. A Dios nadie lo obligó excepto el amor. El amor no obliga, pastor, el amor sí obliga. El amor no obliga, el amor sí obliga. Pablo dice que el amor de Cristo constriñe. Vaya a la Real Academia, no vaya hasta España, consulte el diccionario y investigue, busque la definición de esa palabra. ¿Cuántos aquí son padres, madres? ¿Cuántos están criando? No hay ley, en realidad, que obliga a una mujer o a un hombre a darse como se dan los buenos padres y las buenas madres, excepto la ley del amor, la ley del corazón. La ley del amor. ¿Por qué un hombre, una mujer da lo que tiene, lo que no tiene, se desvive por un hijo, por una hija, por las obligaciones que percibe en su corazón? Por el amor que opera en él, en ella. Claro está que los chicos, los jóvenes no entienden esto, pero le llega la hora. Le llega el momento. Y los padres, en la vista de muchos muchachos, pasan de, este no sabe lo que está hablando, a mi mamá y papá tenían razón. Así que lo primero que encontramos es que la gracia revela la disposición del corazón de Dios para perdonar y restaurar al costo máximo a los que creen. Lo próximo que hallamos es que el perdón basado en gracia requiere que Dios tome el lugar del pecador, el lugar que nosotros justamente merecíamos. No es solamente decir perdono, porque hay un acusador, hay un contrincante. La sabiduría de este siglo dice: ¿qué clase de Dios es ese que hace que su hijo muera una muerte tan cruenta, tan horrorosa como aquella? ¿Por qué no se pregunta esta humanidad, ¿existirá otro ser maléfico que también opera y funciona, y sus operaciones y sus funciones son tan astutas, que hace lo que hace y luego de alguna manera busca que el omnipotente, Dios, sea culpado por sus hechos? Claro está que el mundano no puede pensar así, porque solo Dios te lleva detrás de las Escrituras para que veas lo que está sucediendo. Pero Jesucristo, describiendo aquella hora que le vio padecer como pocos hombres han padecido, y por encima de aquello injustamente porque no cometió pecado, dijo: ha llegado la hora de las tinieblas. Y describió con precisión, señaló sin lugar a error a Satanás como el autor de todo aquello que padeció y sufrió. Pero Dios lo permitió, claro, porque Dios es justo. Y si eso es lo que era necesario pagar para salvarte, para salvarme, para salvarnos, se dispuso a hacerlo. Y lo tercero que hallamos es que la gracia incluye pedagogía que responsabiliza al creyente tocante a renunciar a ciertas cosas e implementar otras. Así que la próxima vez que le pidan, explique, defina gracia, por favor no le lleve a Efesios 2, 8 y 9. Si le piden ¿cuáles son los beneficios de la gracia?, llévele allí. Pero la próxima vez que le
pidan definición, explicación, llévele a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Porque el autor de Efesios 2, 8 y 9 es el autor de Tito 2, 11 al 14 y explica con una oración tan larga, tan extensa, tan detallada, que requiere que uno la trate con cuidado, minuciosamente, como he intentado hacerlo en esta tarde, para ver si al salir de aquí nos salimos de aquel grupo que cuando alguien le pregunta qué cosa es gracia no tiene respuesta. Y sobre todo sacar de la mente aquella idea, ese error que lleva a muchos cristianos a decir, yo estoy en la gracia y por lo tanto he quedado libre de toda responsabilidad, libre de toda obligación. Y como ustedes pueden ver, lo están leyendo con sus propios ojos, eso no es cierto. No importa con cuántas obligaciones tú cumplas, eres salvo por gracia. Pero si eres salvo por gracia, tienes obligaciones y responsabilidades que haces bien en asumirlas, mostrarte responsable, no negligente, lo antes posible. ¿Me expliqué, amados? Le invito a estar de pie. Amado Dios y buen Padre Santo, queríamos decirte gracias en el nombre de Jesús. Hemos escuchado tantas cosas acerca de la gracia, Dios. Una cosa entendimos desde el inicio, la gracia es importante. Pero hoy se hace más visible todo lo que conlleva. Y yo te pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que el corazón de mi hermano y de mi hermana, mi corazón, se abra a esta definición, tu definición, la definición paulina, inspirado por el Espíritu Santo de gracia, y que comencemos a desenvolvernos según la definición bíblica de gracia. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Que abandonemos aquella excusa que dice, bueno, si es electo, entrará y si no, no. Que abracemos esto de renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad. Igualmente que abracemos aquello de mente sobria, desenvolvimiento justo, piadoso. Que aguardemos en lo profundo del corazón la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y que nos mostremos inclinados, favorecidos, entregados a buenas obras, pues así es el pueblo del Señor. Para eso nos redimió. Gracias, Padre bueno, por enseñarnos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la tarde. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.